noches. Continuamos con este ciclo de charlas dedicado a la preparación de la Navidad durante este tiempo de Adviento. Estamos hoy acompañados por la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy es la fiesta de San Juan Diego. Vamos a comenzar rezando juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta segunda plática de Adviento vamos a seguir con el tema general de la esperanza, pero poniendo la mirada en el Antiguo Testamento. Y sobre esto algunas breves aclaraciones previas. Para un cristiano es fundamental poder remitirse al Antiguo Testamento, porque es desde allí donde uno capta mucho mejor la novedad de Jesús. Si el cristianismo, si Jesús es el cumplimiento de las promesas, tenemos que conocer las promesas, las vicisitudes de Israel, para poder decodificar mejor quién es Jesús. Y sobre la esperanza en general, también una palabra, porque mucho se habla de esperanza en términos humanos, como una ventana que se abre, como una puerta que no se cierra, como un deseo de que las cosas ocurran, pero la esperanza, teológicamente hablando, no es una mera proyección, no es un mero deseo, sino que es la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. Y entonces todo el desafío es tratar de discernir, de identificar qué es promesa de Dios y qué es especulación humana. No puedo llamar esperanza a cualquier cosa, porque si no termino esperando algo que tal vez sea un capricho. Cuando uno se mantiene cerca del dato bíblico, puede estar seguro de esperar según la promesa de Dios. Esto que vamos a aplicar para la charla de hoy lo podemos aplicar también a nuestra vida, ¿no? Preguntarme, ¿esto que yo deseo es voluntad de Dios? ¿Me es lícito esperarlo desde Él? Y entonces cuando uno descubre que efectivamente Dios ha hecho una promesa, se puede aferrar a esa promesa, a esa palabra, de la misma manera que los apóstoles se aferraron a la palabra de Jesús cuando les dijo: echen las redes en el mar. Y ellos ya habían pescado toda la noche infructuosamente. Y Pedro responde: en tu palabra echaré las redes. Aun cuando todo me diga que no va a dar fruto, en tu palabra vuelvo a intentarlo. Insisto, lo decisivo ¿es palabra de Dios o es un capricho humano? Básicamente vamos a manejarnos hoy con el profeta Isaías, que es el profeta más extenso dentro de los que trae la Biblia, y el primer versículo, que es una especie de invitación, yo lo que voy a hacer es ofrecerles distintos pasajes. Ustedes pueden tomar nota, los comentaré muy brevemente y ustedes a lo largo de la semana pueden volver a ellos, reposar, dejarse impactar por las imágenes. Decía que la invitación está dada por Isaías 33:2. Señor, ten piedad de nosotros, nosotros esperamos en ti. Sé nuestro brazo cada mañana y nuestra salvación en el tiempo de la angustia. Señor, ten piedad, ten misericordia. Estamos esperando en ti, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino en tu brazo. La idea del brazo es bastante popular en el Antiguo Testamento porque alude a la fuerza. Entonces, cuando el autor sagrado se refiere al brazo de Dios, o a la diestra también,
Se habla del poder, de la fuerza de Dios. Nosotros esperamos todas las mañanas, cada mañana al levantarnos, confiamos en Él. Sobre todo, dice Isaías, en el tiempo de la angustia. Israel sabe de angustia. Estuvo esclavo en Egipto, desterrado en Babilonia, sometido en su propia tierra debajo de los griegos que les obligaban a abandonar la fe. Todos sabemos que Israel es un pueblo muy sufrido, un pueblo acostumbrado a caminar en la noche, y desde esa noche Dios le promete una luz que nosotros sabemos brillará en la Navidad. Entonces, Isaías 33:2, Señor, ten piedad de nosotros, porque nosotros esperamos en ti. Y luego viene, ahí en el comienzo del libro, Isaías 2:1-5. Dice así: palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Esto es Isaías 2:1-5, que nos da en primer lugar la promesa de la seguridad, de la fuerza. La montaña sobre la cual está construida Jerusalén será afianzada y será enaltecida, de manera que todos la puedan ver. Muchas veces en nuestra vida experimentamos la inseguridad, sea por temperamento, sea porque alguien que queremos está en peligro, tal vez una enfermedad, tal vez una crisis laboral, una angustia económica, tal vez una humillación, tal vez he sido descubierto en alguna falta. ¿Dónde pongo mi seguridad? Dice Jesús que el que construye sobre arena es como una casa que se la lleva el viento. El que construye sobre roca, sobre Dios, se aguanta la tormenta. El desafío es construir sobre roca cuando parece que jamás habrá tormenta. En el tiempo de bonanza hay ciertos esfuerzos que parecen inútiles, que parecen no tener sentido. El hombre de fe es un hombre que mira a largo plazo. Lo segundo que nos trae este texto de Isaías 2 es la promesa de la sabiduría, de la luz, del consejo. Una frase célebre, especialmente aplicable a la Navidad, dice así: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Sión es la montaña donde está asentada Jerusalén, es un lugar icónico. Uno dice Sión y enseguida está diciendo Jerusalén. Entonces dice el profeta que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea, Dios va a hablar entre nosotros. Ya hay como un eco de la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Piensen que Israel era un pueblo más bien insignificante en términos de poder y de sabiduría mundana, y acá el profeta está diciendo que no habrá que ir lejos a buscar la luz de Dios, sino que Dios mismo se va a hacer presente, sí, en Israel, en Jerusalén,
en esa tierra pobre, de todas las naciones, de todo el planeta Tierra, será en Jerusalén. Nuevamente, puede parecer una locura a los ojos del mundo, pero para el hombre de fe que se aferra a la promesa de Dios, tiene sentido. Y lo tercero, la paz, la alegría. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. Las lanzas, las espadas, ya no servirán para lastimarse, sino que servirán para edificar, para cultivar, para crecer como nación en armonía. Entonces, el comienzo del libro de Isaías pone en el horizonte la seguridad, la sabiduría y la paz. Israel, lo mismo que nosotros, desea ardientemente estas realidades y por otra parte sabe que no puede procurárselas por sí mismo. Y entonces viene todo este tiempo de espera, tiempo de Adviento, que litúrgicamente son poco más de 4 semanas, pero que sabemos que la vida entera es un Adviento. La vida entera es esperar que venga Dios a consumar la historia, en términos universales, y a llamar a la puerta de mi casa para llevarme al cielo en términos personales. Y ahora vamos a entrar en un texto bastante largo que lo tomamos de Isaías 33. Primero, Isaías 33, 15, 16. Se pregunta el profeta, ¿quién podrá vivir junto a Dios? ¿Quién podrá estar cerca del fuego abrasador, que es el mismo Señor? Y responde Isaías, el que obra con justicia y habla con rectitud, el que rehúsa una ganancia extorsionada, el que sacude sus manos para no retener el soborno, el que tapa sus oídos a las propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver la maldad. Ese hombre habitará en las alturas, rocas fortificadas serán su baluarte, se le dará su pan y tendrá el agua asegurada. Luego de haber visualizado el objeto de nuestra esperanza, la seguridad, la firmeza, la paz y la sabiduría, Isaías en este pasaje nos muestra que la espera debe ser una espera responsable, una espera activa. La Iglesia lo muestra esto en el contrapunto de María y Juan Bautista. María es una mujer que embarazada no tiene más que esperar la hora del parto, y Juan Bautista es aquel que trabaja acelerando la espera, disponiendo el corazón. Hay que preparar. Lo mismo decimos nosotros. ¿Qué puedo hacer para vivir mejor la Navidad? ¿Qué puedo hacer para que Cristo crezca en mi vida? Y entonces, dice Isaías, por lo pronto, obrar con justicia y hablar con rectitud. No solo gestos, sino palabras. No solo palabras, sino también gestos. Poder examinarme a lo largo de esta semana cómo está mi lengua y cómo está mi acción en relación a mi lengua. Es decir, porque a veces somos muy buenos para decir lo que está bien, pero no somos tan coherentes, ¿no? Entonces, pedir la gracia de realizar aquello de lo cual hablo. Bien, este es un primer paneo, pero luego Isaías empieza a describir por la negativa, con 2 binomios. El primer binomio tiene que ver con la plata. Con la plata vamos a decir sucia, ¿no? Sobornos, extorsiones, y los hay más sutiles. ¿Cómo me relaciono con el dinero? ¿Qué tipo de dinero yo acepto? ¿Hago cualquier cosa? ¿Cierro mi corazón a la verdad? ¿Cierro mi corazón al amor con tal de tener más plata? Y luego dice, el que tapa sus oídos a las propuestas sanguinarias y cierra los ojos para no ver la maldad. Este binomio no tiene que ver con la plata, sino que tiene que ver con el placer del mal.
O sea, hacer el mal causa un placer efímero, pero placer al fin. Sobre todo si actuamos en manada, sobre todo si hacemos leña del árbol caído. Es muy fácil hablar mal de otra persona cuando está ausente y es un grupo grande. No regodearme en el mal, poder decir basta, poder pisarle la cabeza a la serpiente, no entrar en ese diálogo nefasto de la tentación. Y entonces, ese hombre, el que es coherente con la justicia, el que no gana dinero injustamente, el que no cede a sus pasiones desordenadas, ese tendrá pan y agua a su debido tiempo, podrá satisfacer sus necesidades y habitará en las alturas con rocas como baluarte. Es decir, no hay que temer. Claro que nosotros conocemos el misterio de la cruz y que obedecer a Dios no es cosa fácil, pero en última instancia uno lleva paz en el corazón. Y entonces, con la paz, con la certeza de estar obrando según Dios, uno recibe una fuerza para enfrentar toda adversidad. Hoy nomás leíamos en la misa otro pasaje de Isaías que precisamente manifestaba esto. Los jóvenes se cansan, pero los viejos que están en Dios despliegan sus alas como águilas. Es decir, muchas veces vemos personas que humanamente son más pobres, más débiles, pero sacan fuerza de la gracia de Dios. Y al contrario, gente que humanamente es muy fuerte, se empieza a quedar como sin energía a medida que transcurre la vida, porque todo lo que tiene son sus fuerzas. Nosotros que esperamos en Dios, sabemos que el Señor asiste a los que se abren a su gracia. Vamos a dar vuelta a la página, continuando con el capítulo 33 de Isaías, versículos 17 al 24. Dice así: tus ojos verán a un rey en su hermosura, contemplarán un país que se extiende a lo lejos. Tú evocarás lo que te horrorizaba. ¿Dónde está el que contaba? ¿Dónde el que pesaba? ¿Dónde el que numeraba las torres? Ya no verás más a aquel pueblo brutal, aquel pueblo de lengua impenetrable que tartamudea en un idioma incomprensible. Vamos a hacer una pausa. Lo que está diciendo Isaías es que Israel, cada uno de nosotros, verá con sus propios ojos a un rey en su hermosura. Es el Mesías, es Cristo. Como dice el Salmo, el más hermoso de todos los hombres. Y lo vamos a contemplar con los ojos en el pesebre de Belén, hecho un niño. Lo vamos a contemplar en la cruz y lo vamos a contemplar en la resurrección. 3 tipos de hermosuras. Está la hermosura del recién nacido, de la inocencia. Está la hermosura del resucitado, lleno de gloria, lleno de poder, de autoridad. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y cuál es la hermosura del crucificado? ¿Tiene sentido decir que en la cruz yo veo a un rey en su hermosura? Sí, porque la hermosura brota de dentro, brota del amor, de la ofrenda, de la oblación. La hermosura brota de la inocencia. Y esa inocencia, esa luz, ese amor, esa generosidad, transfigura la fealdad extrema de un rostro desfigurado por los golpes. De manera que no tengo que decir que la hermosura es solo interior, porque la hermosura brota desde dentro y el cuerpo desfigurado, escupido, maltratado, azotado, cobra el color de la ternura, de la mansedumbre, de una magnanimidad que no tiene parangón humano. Y entonces sería bueno que nosotros no solo disfrutáramos de la hermosura del pesebre o de la hermosura del resucitado, sino que también pudiéramos decodificar la hermosura del crucificado.
Y entonces ese Rey hermoso al que contemplaremos, sin que nos demos cuenta, echa por tierra a todos los agresores. Por eso el profeta dice, lo que te horrorizaba, ya no lo verás. ¿Dónde está el que contaba, el que pesaba, el que numeraba las torres, aquel que me estaba censando, que me estaba escrutando, aquel que me tenía en el puño, el que me amenazaba? Ya no está. Ya no verás más a aquel pueblo brutal, aquel pueblo de lengua impenetrable, o sea, el pueblo extranjero que yo no puedo comprender, que para mí tartamudean porque su lenguaje es incomprensible. Ese pueblo invasor, amenazante, ya no está más. ¿Por qué? Porque se hizo presente el Rey. Y yo ni me di cuenta cómo ocurrió eso. Lo mismo esperamos nosotros de Cristo, que se haga presente y que haga desaparecer el misterio del mal, ciertas tentaciones, ciertos hábitos arraigados. ¿Dónde estaban? Los venció Dios, los venció Cristo. Y como dice San Pablo muy sabiamente, venzan al mal a fuerza de bien. Hay ciertos enemigos a los cuales no hace falta enfrentar directamente, porque tal vez uno queda como enroscado y no logra salir. Directamente hay que contemplar al Rey, hay que darle cabida a Dios, y el aire fresco del Espíritu barre con el aire viciado de la tentación. Este es el Rey, este es Cristo, el hermoso, el santo, aquel deslumbrante que Pedro, Santiago y Juan vieron en la transfiguración, aquel que nosotros podemos contemplar en el hermano, en el pobre, en la Eucaristía, o también recreando con nuestra imaginación una escena evangélica. Cuánta gracia de este Rey que generaciones y generaciones de israelitas esperaron, pero no pudieron ver. Y como dice Jesús, ustedes son dichosos porque ven lo que muchos quisieron ver y no pudieron. Y son dichosos porque ustedes oyen lo que muchos quisieron oír y no oyeron. Demos gracias entonces a Dios. Y sigue el profeta, mira a Sión, la ciudad de nuestras fiestas, que tus ojos vean a Jerusalén, morada tranquila, carpa que no será desplazada, cuyas estacas no serán arrancadas y cuyas cuerdas no se romperán. Porque allí el Señor se muestra magnífico con nosotros como un lugar de ríos, de canales anchos, por donde no circula ningún barco a remo ni atraviesa ningún navío poderoso. Lo que está diciendo el profeta es que Cristo Rey se hará presente con autoridad, desplazará a los enemigos y afianzará la ciudad. ¿Recuerdan la promesa del principio del capítulo 2? Aquí se repite. Lo que Dios promete es una ciudad firme. Ahora es muy curioso que dice que será una carpa que no será desplazada y cuyas estacas no serán arrancadas. Porque todos sabemos que lo propio de una carpa es la volatilidad. Una carpa hoy está y mañana no. La tienda, por definición, es portátil. Y sin embargo aquí se está prometiendo una tienda, una construcción que nadie moverá. Frágil, porque sigue siendo tienda, pero firme, inamovible. De alguna manera se esboza aquí el misterio de Cristo humano y divino. De hecho, cuando San Juan en el capítulo 1, versículo 14, dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, literalmente dice la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. De manera que para San Juan, recuperando imaginería bíblica, la corporeidad humana es como una tienda.
En cuanto tienda, el cuerpo humano de Cristo, su humanidad toda, es frágil. Sin embargo, porque está unida a la divinidad, es firme y no pasará jamás. La carne de Cristo no pasa más y está hoy sentada a la derecha del Padre, reinando por los siglos de los siglos. Por eso vemos que esta promesa que se decía enigmáticamente de la ciudad de Jerusalén, la aplicamos ante todo a Cristo, por extensión a la Iglesia y también a cada uno de nosotros que esperamos la resurrección. Pero esta buena noticia para la ciudad toda brota de la presencia del Rey que es Jesús. Sigamos un poquito más. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey. Juez, legislador y Rey, ¿no? Entonces esta idea de que Cristo llega a mi vida no como uno del montón, sino para ocupar un lugar de autoridad, que Él va a reclamar discretamente, y tan discretamente que yo le puedo dar vuelta a la cara. La pregunta es si en esta Navidad quiero renovar mi alianza con Él, quiero darle la cabecera de la mesa, o si va a ser un actor de reparto. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo el universo, ¿cómo no va a depender mi vida de Él? Y yo a veces estoy con que le doy un ratito al final del día, medio cansado. Sí, por ahí en la semana, el domingo con suerte voy a misa, llego ahí medio justo en el horario. Pedir la gracia de que Cristo sea el centro, en tiempo y fundamentalmente en afecto, y que eso, como dijimos, se traduzca en obras. Porque yo puedo tener muy buenas intenciones, muy buenos pensamientos, pero bien sabemos que la voluntad nos traiciona. Lo dijo el mismo Cristo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? La humanidad muchas veces no quiere acompañar ese propósito del Espíritu Santo. Y entonces vamos ahora a Isaías 41, 13, 20. No lo voy a leer entero, pero tomen nota. Isaías 41, 13, 20. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos un contraste entre, de vuelta, la fortaleza de Dios y la insignificancia de Israel. Y miren cómo se grafica uno de los versículos más fuertes en este sentido, que dice así: Yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha, y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel, pero no temas, yo vengo en tu ayuda. Fíjense cómo insiste Dios, yo vengo en tu ayuda, yo. Uno podría decir, bueno, pero qué altanería, qué pedante. Es que Dios es consciente de quién es, por supuesto, y sabe cuánto lo necesitamos. Como cuando un padre o una madre quiere consolar a un niño que está en pleno ataque de llanto angustiado. ¿Vieron esos chicos que empiezan a llorar y no pueden salir de su angustia? Y tienen al papá, a la mamá que lo están tranquilizando con palabras, con gestos, y el chico está tan ensimismado que no logra salir, no logra reconocer la presencia de papá o de mamá. Muchas veces nosotros somos así. Tal vez no somos tan aparatosos en nuestro llanto, pero tenemos un dolor profundo que no nos deja ver más allá. Entonces Dios, a través del profeta, insiste muy claramente, muy firmemente y con toda delicadeza: soy yo, estoy acá, el Emanuel, Dios con nosotros. Yo. Date cuenta, sos un gusano, sos una lombriz. No está dicho como humillación, es un reconocimiento. Por supuesto que uno a veces puede sentirse un gusano patológicamente, pero
también es verdad que ante ciertas realidades uno se siente un gusano y no es patología. Ante un tremendo glaciar, ante una montaña, el océano, ante un gesto de caridad excelso, uno a veces se siente tan poca cosa. Ante Dios que se hace hombre, ¿no deberíamos sentirnos un gusano? Y no porque seamos una lacra, sino porque somos poca cosa, pero en esa pequeñez somos amados inestimablemente. Como dice la Virgen, porque miró con bondad mi pequeñez. La pequeñez no es sinónimo de pecado. Los cristianos tenemos que tener esto claro. Repito, pequeñez no es sinónimo de pecado. Son dos cosas distintas. Se puede ser muy pequeño y muy santo. Y diría más, cuanto más pequeño te sientas en Dios, más santo serás porque le vas a abrir la puerta. Esa es toda la batalla secreta de la vida y que se empieza a gestar en el Adviento. ¿Me vas a dejar entrar o no? Todos conocemos que a Cristo no le dieron cabida y tuvo que nacer en un pesebre entre animales, porque en la posada no había lugar. Y esta historia se repite todos los años. ¿Habrá lugar para nosotros en la posada? Si me creo 1000, no le voy a dar lugar. Si tomo conciencia de mis límites y a qué tan gran cosa estoy llamado, seguramente voy a aceptar esa oferta de Dios. Yo te sostengo con la mano derecha, yo soy tu ayuda. Y además le dice después, te convertiré en una trilladora afilada, nueva de doble filo. O sea, sos un gusano, pero yo puedo hacer de vos un guerrero de Dios, como diría San Pablo en sus clásicas descripciones. La espada afilada ha de ser más bien la de la palabra, no venenosa para criticar, sino sabia para discernir, para distinguir lo que es la verdad de la mentira. Yo, el Señor, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques, la tierra árida en vertientes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos silvestres. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y pinos, para que ellos vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. La propuesta es que nuestro desierto, no es que toda nuestra vida sea un desierto, pero de repente hay aspectos que son áridos, que son yermos, que son estériles, donde no brota nada. Y con el correr de los años, tal vez se vuelvan evidentes a los que nos conocen de cerca. Nos aprecian, nos admiran, pero saben que tal o cual aspecto deja que desear. Y porque nos quieren, nos esperan. Nosotros tenemos que esperar, no solamente agradeciendo la misericordia de los que nos rodean, sino que tenemos que esperar en Dios, como decíamos al principio, pidiéndole a Él que haga el milagro, que haga la transformación. O sea, que nazca Cristo significa asemejarme más a Él, y que esas zonas muertas de mi personalidad empiecen a cobrar vida. Y lo que era un valle reseco pasa a ser un bosque plagado de árboles de todas especies. Y entonces, cuando la gente lo vea, podrá reconocer que esa es la obra de Dios. Y si no lo reconocen, yo tendré que anunciarlo. Yo tendré que hacer justicia a Dios diciendo, este es el paso de Dios por mi vida. Insistimos, así como en la pesca milagrosa, Dios permitió que hubiera muchos peces en un lugar donde humanamente se suponía que no iba a haber nada, también pueden brotar de nuestro corazón obras de santidad, sentimientos de gracia, gestos de caridad
donde una y otra vez habíamos tropezado con la dureza de nuestro corazón. Un último texto de Isaías que nos pone también en clima de espera es Isaías 25, 6, 9. Es un texto muy conocido. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación. Bien, esta idea del banquete escatológico, del banquete mesiánico, que nosotros tenemos anticipadamente en la Eucaristía. La Eucaristía, la misa, es ya el banquete del cielo aquí en la tierra. ¿Y a quién no le va a decir algo la idea de una mesa bien puesta, bien servida, donde puedo comer abundantemente y exquisitamente, donde puedo beber y donde puedo compartir con otros? Porque humana y cristianamente la mesa nunca es mera fisiología, no somos animales, la Biblia lo sabe bien. Por eso la mesa siempre es, ante todo, comunión, encuentro. Y comer del mismo plato, comer a la par, genera vínculos de sangre, vínculos de familia. Y entonces este será un banquete donde todos estarán invitados, donde todos tendrán que comer, donde todos van a disfrutar. Y dice el texto que destruirá la muerte para siempre. El que conoce de Biblia encuentra aquí un eco de lo que será el Apocalipsis al final. Capítulos 20 y 21 y 22, ¿no? Entonces el fin de la historia también como un gran banquete donde ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá pena, queja, no habrá dolor. ¿Por qué? Ahí está nuestro Dios. O sea, todos estos sentimientos de felicidad, sea como sea que se describen, están universalmente sembrados. El desafío, y aquí vuelvo al principio, es cómo me imagino yo que se van a cumplir esos deseos. Porque si yo no espero en Dios, quiere decir que espero en las fuerzas humanas. Y la experiencia dice que las fuerzas humanas no son capaces de realizar este tipo de deseos, porque este tipo de deseos son tan profundos que escapan a nuestra fuerza. ¿Podemos cooperar? Sí, y debemos cooperar, lo dijimos al principio. Pero entonces esa sinergia, esa conjugación entre lo que mi libertad puede y debe hacer y lo que puedo y debo esperar de Dios. Cuidado que si confundimos los tantos, si confundimos los ámbitos, se generan grandes desórdenes, grandes catástrofes, y los que pagan son nuestros hermanos. La historia de todos los siglos y la historia reciente en particular da cuenta de que cuando uno no sabe esperar en Dios, sino que pretende conquistar por las propias fuerzas el paraíso, el resultado es todo lo contrario, es más bien un infierno. Quiero terminar leyendo una breve oración de San Juan Newman que dice así: salgamos a su encuentro con los corazones contritos y expectantes, y aunque Él retrase su venida, velemos por Él en el frío y en el hartazgo que un día tendrá fin. Como sea, deberemos acudir a su llamada cuando nos despoje del cuerpo. Anticipemos entonces, por un acto voluntario, lo que un día nos llegará por necesidad. Pausa. Lo que está diciendo es: todos vamos a morir.
Todos nos vamos a encontrar con Cristo. Lo del 25 de diciembre próximo será un encuentro litúrgico, no menos real, pero imperfecto. Pero llegará el día de nuestra muerte, cuando Él nos llame al cara a cara, ahí lo vamos a ver al Rey con su hermosura. Y eso será indefectiblemente, ineludiblemente. Entonces, ¿por qué no tomamos nosotros la iniciativa y anticipamos ese encuentro? Para que no sea terrible y para que yo pueda ordenar la casa interior, que no me agarre totalmente desprevenido. Y entonces ya empezamos a velar en la noche, en el frío, en el hartazgo. Ya empiezo a echar las redes. ¿Por qué? ¿Porque lo vi? ¿Porque lo sentí? No, porque escuché la promesa. Vuelvo al principio. Discernir lo que es proyección humana de lo que es promesa divina. Hay cosas que Dios me puede dar o no dar porque no me las prometió. ¿Las puedo esperar? Sí, siempre y cuando tengas claro que no te lo prometió. Ahora, lo que Él prometió con todas las letras, más vale poner ahí todas las energías, toda la espera, toda la diligencia. Él nos prometió a su Hijo y cumplió. Él nos promete el cielo y cumplirá. Pero yo tengo que decirle que sí. Termino. Esperemos solemnemente con temor, con esperanza, con paciencia, con obediencia. Resignémonos a su voluntad mientras somos activos en las buenas obras. Pidámosle siempre que se acuerde de nosotros cuando llegue su reino, que se acuerde de todos nuestros amigos, que se acuerde de nuestros enemigos y que nos visite aquí según su misericordia para que nos recompense más adelante según su justicia. Qué lindo pensamiento este último. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, decimos que venga tu reino. Bueno, decirlo de verdad, honestamente. Como decíamos al principio, a veces hay mucha palabra, pero poca acción o poco sentimiento. Pedir que venga tu reino, ir disponiéndome, ir invocando ya hoy la misericordia para que pueda enfrentarme a la justicia. Ese es el gran tema, misericordia y justicia, no en oposición, sino invocando mucho hoy la misericordia y practicándola con el prójimo para que cuando llegue la justicia ya esté la misericordia instalada en mi vida, en mi legajo. No, mira, este siempre vivió invocando la misericordia. Entonces, más misericordia para él. Porque el que mucho perdona, mucho se le perdonará. Y fíjense que dice, no lo pidas solo para vos que venga tu reino, pedilo para tus amigos y pedilo para tus enemigos. Ese sería un gesto lindo de grandeza, ¿no? En este Adviento, poder no solamente ensanchar mi horizonte, no solamente pensar en mí y cuánto necesito de Cristo, sino también pensar cuánto necesitan de Cristo personas que quiero y cuánto necesitan de Cristo personas que me cuesta querer, personas que me complican la vida o porque directamente me enfrentan o porque su sola manera de ser me perturba. Conversión para todos, pensar en grande. Y así como Cristo vino, no para unos pocos, sino para todos, que yo pueda también entrar en la sintonía de la Navidad, esperando no solo para mí, sino para todos, para buenos y malos, cercanos y lejanos, amigos y enemigos. Que Dios los bendiga y que tengan un buen descanso esta noche.